disculpa, muchachos, que nos citaron en la escuela para ir a firmar unos documentos y y apenas vamos regresando. Pero bueno, vamos a continuar con la clase. Por favor, está Guillermo Melo Gómez. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Sí? Ajá, no sé, ¿serías tan amable de recordarnos qué fue lo que vimos la última sesión? Sí, exactamente. Bueno, al final de la sesión estábamos viendo las fórmulas para determinar M y S en función del volumen, del voltaje máximo y voltaje mínimo. Ok, muy bien, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? En determinar EM y S, que son las amplitudes de la moduladora y de la portadora, en términos de Vmax y Vmin, que son los voltajes mínimos y máximos de las envolventes. Bueno, después, lo que pasa es que creo que esa vez no se guardó bien aquí y se hizo un relajo, pero bueno. No recuerdo si ya habíamos comentado sobre la representación de la onda modulada en AM, utilizando una representación trapezoidal. No sé si lo comentamos. Sí, Sí, profesora, eso profesor. también lo vimos. ¿Sí? Ah, ok. Sí, maestra. Hicimos ejercicios con respecto a eso. Sí, me Sí, me parece. parece que sí. ¿Sí? Ah, ok. Ah, pues qué bueno. Es que les digo que no se guardó, entonces ya no supe bien en qué nos quedamos, pero bueno. Entonces, Entonces, si ya analizamos esa parte, pues entonces vamos a continuar con, vimos que el espectro de frecuencias, vimos que en el espectro de frecuencias, ¿cuáles eran las amplitudes de los límites de las frecuencias de las bandas laterales superior e inferior? ¿Sí vimos eso? ¿O no lo vimos? Creo que eso sí no lo vimos. No, eso sí, no, maestra. Sí, creo que eso sí, no, sí es importante. Bueno, entonces, nosotros habíamos analizado que EM en términos de Vmax y de Vmin, decíamos que EM era Vmax, eh, Vmax menos Vmin, Vmax menos Vmin entre 2. Y ese habíamos dicho que era Vmax más Vmin entre 2. No sean malitos, corrígenme si me equivoco. Y habíamos dicho entonces que coeficiente de modulación podríamos expresarlo como EM entre S, y esto es igual a, en términos de Vmax y de Vmin, nos quedaría como Vmax menos Vmin entre 2, y esto es igual a Vmax más Bmin entre 2. Ajá. Entonces, aplicando la ley del sándwich, nos queda dos veces Bmax menos Bmin entre dos veces Bmax más Bmin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos queda finalmente Bmax menos Bmin entre Bmax más Bmin. Esto es expresar el coeficiente de modulación en términos de Bmax y Bmin. Y también teníamos que... Muy bien. Y también sabemos que entonces ese es el coeficiente de modulación, ajá, sí está bien, y entonces el porcentaje de modulación, que es M mayúscula, pues es lo mismo, B max menos B min entre B max más B min, nada más que multiplicado por 100%.
Y bueno, una vez sabiendo eso, nosotros podemos también determinar la amplitud de la frecuencia de la banda lateral inferior y la amplitud, que es igual a la amplitud de la frecuencia de la banda lateral superior, y ambas son iguales a la amplitud de la señal moduladora entre 2. Y nosotros de aquí podemos determinar ambas amplitudes. Les voy a poner EFLI, es la amplitud de la frecuencia de la banda lateral inferior. Y EFLS es igual a la amplitud de la frecuencia, pero en este caso de la banda lateral superior, ¿sí? Ambas se expresan en volts. Ambas se expresan en volts y básicamente lo que me representan son el voltaje que tiene la banda o la frecuencia que está en la límite de la banda lateral superior, ¿sí? El voltaje que hay de aquí a acá, ¿sí? Porque acuérdense que en el eje de la Y medimos la amplitud, entonces este valor que está aquí es EFLS y el voltaje que está aquí es EFLI, que es la amplitud de la frecuencia de la banda lateral inferior. Y el voltaje que tiene la frecuencia central o la frecuencia de portadora es EC, que es la amplitud, ¿sí? Entonces, con esto podemos determinar, tenemos una frecuencia en la frecuencia de portadora con una amplitud de EC. Tenemos una frecuencia límite en la banda lateral superior con una amplitud EFLS. Y lo mismo en la banda lateral inferior y se expresa como EFLI, ¿sí? Entonces, no se confundan. Una cosa es la frecuencia límite de la banda lateral superior y otra es la amplitud de la frecuencia límite, ¿sí? La frecuencia se expresa en hertz y la amplitud de la frecuencia se expresa en volts, ¿sí? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Y entonces vamos a determinar que la suma de la frecuencia de la banda lateral superior con la frecuencia de la banda, perdón, de la inferior con la superior van a ser igual a la amplitud de la señal moduladora, ¿sí? Más adelante matemáticamente lo vamos a comprobar, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, entonces decimos que las dos amplitudes, ¿sí? O cada una de esas amplitudes es igual a la amplitud de la señal moduladora entre 2. Y esto también lo podemos expresar en términos de Bmax y de Bmin, porque sabemos que EM se expresa como Bmax menos Bmin entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría las amplitudes de las frecuencias de las bandas laterales en términos de Bmax y de Bmin? A ver, preguntamos a Eliseo. Sí. ¿Cómo quedaría expresado en términos de Bmax y de Bmin? Es que no alcancé a ver bien porque como estaba en rojo y se veía muy pequeño, no alcanzaba a ver lo que estaba escribiendo. Como estoy desde el teléfono, no alcancé a ver mucho. A ver, ¿usted se acuerda que EM, que es la amplitud de la señal moduladora, se expresa como Bmax menos Bmin entre 2? ¿Está de acuerdo? Ajá. Sí. Y entonces,
la amplitud de las frecuencias laterales son igual a EM entre 2. ¿Sí? ¿Tiene un cuadernito ahí para apuntarlo? Sí. ¿Sí lo están Sí, notando o no? Ok. sí. Entonces, ¿cómo se puede representar estas amplitudes en términos de Bmax y Bmin? ¿Quiere que lo repitamos? A ver, ajá. Ajá, a ver. EM, que es la amplitud de la señal moduladora, en términos de Bmax y Bmin, EM es igual a Bmax menos Bmin entre 2. Ujú. Y las amplitudes de las frecuencias laterales son igual a EM entre 2. Ujú. La pregunta es, en términos de Bmax y Bmin, ¿cómo expresaría yo las amplitudes de las frecuencias laterales? Pues sería B max menos más B min por 2, Bmax, despejando, perdón, Bmax más o menos. más Más, ajá, por 2. No, por espere, 2. es entre 2, sí, por 2, ¿no? A ver, sustitúyalo bien. EM, las amplitudes de las frecuencias son EM entre 2. Ujú. Pero EM es Bmax menos Bmin entre 2. Ajá. Ujú. ¿Es por 2 entre 2? Oh, espere. A ver, espérenme. Lo voy a escribir a ver si lo alcanza a ver en su teléfono. Sí. EM es, ¿está bien ese color o pongo otro? A ver, vamos a poner este que se vea más. Es Bmax menos Bmin entre 2. Esto es EM. ¿Está de acuerdo? Ajá. Sí, Todo eso entre 2. entre 2. Ajá. ¿Y eso cuánto nos queda? Sería más B min por 2 por 2 o sería por Mm, 4, ¿no? O no. bueno, ¿Está de Sería acuerdo B conmigo? max menos B entre min 4, entre ¿no? 4, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Aquí le ponemos un 1 y aplicamos la ley del sándwich. Este y este. ¿Está de acuerdo? Y por eso nos queda B más menos B min entre 4. Ajá. Y esto se expresa en qué unidad es Eliseo. Volts. En volts, exactamente, porque nos estamos refiriendo a las amplitudes de las frecuencias. No a las frecuencias, a las amplitudes de las frecuencias. ¿Sí? Ujú. Entonces, no sean malitos cuando no se vea, díganme para que pongamos otro color o lo escriba yo más grande. Acuérdense que aquí el objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? No el objetivo es que yo hable y hable y hable y hable y nadie me pele. ¿Sí? ¿Podemos continuar? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, está bien, gracias. ¿No? Ok, Todo bien, entonces, maestro. ¿puedo moverle? Sí. Sí, maestra. Entonces voy a regresar a la gráfica y entonces aquí puedo decir que EFLI es igual, la voy a poner en negro para que se vea más. EFLI es igual, EFLI es igual a EM entre 2, o también puedo decir que es igual a B más B max menos B min entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos diciendo que la amplitud de la frecuencia de la banda lateral inferior es igual a la amplitud de la frecuencia de la banda lateral superior, entonces, Edwin Flores, Edgar Rojas, Buenos
Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Edgar. Entonces, EFLS en términos de EM, ¿cómo quedaría? Sería B max menos B min. Ajá. Ah, no. Y, y ya, ¿o qué? Ajá. Es que ahí la Ah, fórmula, ¿cómo es la fórmula? De EFLS. ujú. Aquí estamos diciendo que la amplitud de la frecuencia lateral superior es igual a la amplitud de la frecuencia lateral superior. La pregunta es, ¿la amplitud de la frecuencia lateral superior en términos de EM o de amplitud de moduladora a qué es igual? Ah, hmm, B max más B min. Bueno, si la pregunta fuera ¿a qué es igual Ah, en en términos términos de de B Bmax y max. min? Ajá. Esa sería correcta. Pero Pero entonces M por 2, ¿no? Bueno, ¿o no? eh, si usted lo ve, lo hicimos en la ecuación en la banda inferior. Aquí lo tenemos, ¿no? Lo hicimos en la banda lateral inferior. Ujú. Ajá, y entonces la pregunta es, ¿a ¿cómo puedo representar EFLS en términos de EM? Si EFLS es igual a FLI. F. Ah, es igual a, entonces M entre 2 igual. Claro, son Ah, iguales. ok. Ah, Sí, ok. Jeje. sí. Digo, Gracias, nada maestra. más lo pregunto para que quede más claro, ¿no? Pero es es lo mismo, EM entre 2. Y si yo le preguntara en términos de Bmax y Bmin, ¿cómo puedo representar FLS? ¿Cómo quedaría? Ah, pues igual, ¿no? B max menos B min entre 4. Ajá. ¿Y qué es Bmax y qué es Bmin? La máxima, es que no sé cómo decirlo. Ajá. La banda máxima y mínima, bueno, el punto máximo y mínimo, algo así, no sé. ¿De quién? ¿De quién? De la banda o de la No. portadora. No. A ver, Mm, vamos a preguntarle a Edgar, a ver si él se acuerda. ok. Gracias Edgar Rojas. Vamos con Edgar David. Edgar, ¿tú Bueno, te bueno. acuerdas? Sí, ¿te acuerdas qué es Bmax y Bmin? ¿Qué representa? Eh, Max y Bemi. ¿Te acuerdas? ¿No se acuerda? No se preocupe. No, Pero, realmente no sí, se, no, no. sí, no se preocupe. Vamos a preguntarle a Domínguez Lagunes. Sí, profesora, es el voltaje máximo y mínimo pues, de la onda modulada. De la onda modulada, sí, o de la envolvente, ¿no? Porque Ajá. acuérdate que en este caso es la envolvente positiva, Ah, sí. ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. Entonces sí queda claro cómo podemos determinar las amplitudes de las frecuencias de las bandas laterales y la amplitud de la portadora, que es esa es su amplitud de la portadora, ¿sí? Acuérdense, ya habíamos analizado las frecuencias, en qué frecuencia caen, pero lo que no habíamos analizado era qué amplitud tenían, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a avanzar. Ujú. Vamos a avanzar y ahora lo que vamos a hacer es la representación matemática. Representación matemática. Representación matemática de la modulación AM.
Esta representación matemática, si ustedes recuerdan, a nuestro modulador AM, van a entrar dos señales, ¿sí? Entonces, la primera señal sabemos que es la señal moduladora, que es BM de T. La segunda señal es biportadora, que es BC de T. Y a la salida voy a tener una onda modulada en AM, que es BAM de T. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces le voy a preguntar a Daniela. Sí, maestra. ¿Cuál sería la representación matemática para la señal moduladora? ¿Te acuerdas que hemos visto varios parámetros? ¿Cómo represento la amplitud de la moduladora? ¿Cómo represento la frecuencia de la moduladora? ¿Sí? Y me baso en la ecuación general de una onda senoidal. ¿Estás de acuerdo? A ver, dímela, porfa. Es lo que habíamos visto de ese seno. Ajá, exactamente, sí. Pero ahora estamos hablando de la moduladora, entonces tengo que usar las variables para poder representar a la señal moduladora. ¿Estás de acuerdo? Entonces pongo BM de T es igual a ¿qué, Dani? M. Exactamente, estamos hablando de la amplitud de la moduladora. Ajá. Seno de 2pi de la frecuencia moduladora de más la fase. Nos falta la T, ¿no? Ah, sí, T más y la fase. vamos a suponer que tiene fase 0, entonces la dejamos así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muchas gracias, Daniela. Contreras, Nájera. César Hernández. Sí, profesora. Ahora, ¿me podrías por favor decir la ecuación para representar a la portadora? Sería BC de T ¿Sí? es igual a S Ujú. seno ¿Sí? de 2pi Ujú. F de C. Y bueno, si la fase 0, pues quedaría así. Exactamente, por T, ¿no? Muy bien, ok. Gracias. Ay, salió su compañero. No, sí está bien. Gracias, Manuel. Sí, profesora. Brisa, Sí, profe. ¿te acuerdas que hemos hecho varias representaciones de cómo se ve la onda modulada en AM? Ajá. ¿Tú qué efecto crees que esté haciendo o qué operación esté haciendo la señal moduladora? Ay, salió Brisa, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos con Brian Palacios. Sí, profesora. Sí, la misma pregunta. ¿Estás de acuerdo? Ya hemos hecho varias representaciones en función del tiempo de una onda modulada a partir de la señal moduladora y portadora. ¿Tú qué operación crees que se haga entre estas dos señales, entre la moduladora y la portadora? ¿Qué operación crees que estén haciendo? ¿La suma? Una suma, exactamente. La señal moduladora se está sumando ¿en dónde? ¿O en qué característica de la portadora? ¿La amplitud? En la amplitud. Muy bien. Entonces, eso que acaba de comentar Brian es precisamente lo que vamos a expresar matemáticamente. ¿Sí? Tenemos nuestra señal portadora. Aquí, la voy a volver a escribir. S seno de 2pi FCT. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo mi señal portadora, pero ahora quiero generar una onda modulada en AM. BAM. T es igual a una señal portadora, pero yo le voy a sumar a esta señal portadora, le voy a sumar una señal que se llama moduladora y es EM seno de 2pi FMT. ¿Estamos de acuerdo que las envolventes
tienen todas las características de la señal moduladora, tienen su misma amplitud, su misma frecuencia y su misma fase de la señal moduladora. Las envolventes, ¿sí o no? Brandon, Quirón. Sí, profesor. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, lo que estoy haciendo es sumarle a la amplitud de la portadora, le estoy sumando la señal moduladora, ¿sí? Entonces ahora, si podemos observar, tenemos S y M. Para que yo pueda simplificar esta ecuación, yo tendría que dejarlo todo en términos de EM o de S. A mí me conviene más dejarlo en términos de S, más adelante les voy a explicar por qué, pero para que yo pueda dejarlo todo en términos de S, ¿qué tendría que, de qué otra variable me tendría yo que auxiliar para poder dejar todo en términos de S? ¿Qué variable relaciona S con EM, Brandon? Girón. El coeficiente de modulación. Exactamente, el coeficiente de modulación relaciona la amplitud de la moduladora con la amplitud de la portadora. Entonces, si yo de aquí despejo EM para dejar todo en términos de S, entonces EM es M veces S, ¿sí? Entonces yo puedo, esta es mi ecuación A, yo puedo reescribir a de la siguiente forma, BAM de T es igual a S más EM, pero EM es M veces S, ¿ya lo vieron? M por S por el seno de 2pi FMT, ¿sí? Todo esto que multiplica al seno de 2pi FCT. Y tengo mi ecuación B. Entonces, en B, yo puedo observar que ya todo está en términos de S. Y entonces lo dejo en términos de S porque al multiplicar, para tratar de simplificar la ecuación, ¿están de acuerdo que esto lo voy a multiplicar por esto y luego lo voy a sumar al producto de esto por esto, ¿sí o no? Ok, entonces, si ustedes observan, si yo multiplico el seno de 2pi FC de t por S, me queda que BAM de t va a ser igual a S por el seno de 2pi FC t. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué me representa esto? Pregunto a Bonilla, Kevin. ¿Qué me representa esa ecuación que acabo yo de calcular o de expresar ahí? ¿Betsabe, Alejandra? Inclusive lo tenemos escrito arriba, ¿no? Sí, no se preocupen. ¿Sería la representación matemática de la moduladora? Estamos hablando de S y FC, entonces ¿de quién hablamos? La portadora. Ah, Es la portadora. Esta es nuestra portadora. Ok, entonces por eso lo dejé todo en términos de S. ¿Sí? Si yo lo hubiera dejado en términos de EM, me hubiera quedado la amplitud de la moduladora que multiplica a la frecuencia de la portadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no es posible. Entonces, por eso es que lo dejamos todo en términos de S, que es la amplitud de la portadora. Ok, entonces ya hicimos la primera parte, que fue el producto de esto por el primer término. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me toca hacer el producto de esta parte por el segundo término de la sumatoria. Entonces, ¿cómo me queda? Más, ¿estamos de acuerdo? Más es M veces S por el seno de 2pi FMT por el seno de 2pi FC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes observan de esta parte de la ecuación, esto es algo similar a tener el seno de A por el seno de B, ¿sí? Donde A sería FM y B sería FC, ¿sí? Ok, entonces, si ustedes recuerdan las identidades trigonométricas, nos queda que esto va a ser igual a menos 1/2
del coseno de A más B más 1/2 del coseno de A menos B. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos expresar la ecuación utilizando esa identidad trigonométrica. Podemos decir que B AM de T es igual a S por el seno de 2pi FC T. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera parte de la portadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice qué me está diciendo esta ecuación? Pues que yo voy a tener una portadora a la cual le voy a sumar, y entonces veo, es más por menos, me queda menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí necesito poner menos, menos m veces s sobre 2 por el coseno de 2pi que multiplica a fc más fm, todo esto por t. Aquí le voy a poner un corchitito aquí. ¿Sí? Más por más es más m veces s sobre 2 por el coseno de 2pi fc menos fm por t por t. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es que tengo una señal portadora que para generar una onda modulada en AM yo necesito una portadora, y a esa señal portadora le voy a restar una señal coseno, pero negativa. Ahora, ¿qué podemos observar nosotros de esta señal coseno? ¿Por qué está aquí esta señal coseno? ¿Qué es FC más FM? Íbamos con Alejandro Nolasco. Sí, profesora. Ajá, ¿qué es FC más FM? ¿Qué me representa? No por separado, sino la sumatoria de FC más FM, ¿qué me representa? Pues, ¿Te acuerdas? Lo acabamos de ver en el espectro de frecuencias. sí, de hecho sí lo recuerdo, pero no. Ahorita ya me revolví. Habíamos dicho, no sé si estoy en lo correcto, pero es el total de la amplitud. No podría ser la amplitud porque FC se expresa en Hertz y FM se expresa en Hertz. Entonces el resultado de la sumatoria son Hertz y la amplitud en qué unidades se expresa. ¿Perdón? No, perdón. ¿Es el ancho de banda? No, no es el ancho La de USB, banda. ¿no? ¿Sería la USB? Exactamente, es la USB, que es la frecuencia de la banda lateral superior. Y entonces, si ustedes observan, ¿se acuerdan que dijimos, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos representa un espectro de frecuencias? El espectro de frecuencias nosotros asumimos que era así. En AM, ¿no? En AM dijimos, esto es FC más FM, y esto es FC menos FM, y creímos ciegamente en la maestra que así era. ¿Pero por qué es así? Pues porque una vez que nosotros estamos desarrollando matemáticamente la ecuación de la modulación AM, si ustedes observan, en esta ecuación aparecen 3 frecuencias. Aquí tenemos la frecuencia de la portadora, que es esta que está acá. ¿Ya la vieron? Aquí aparece FC más FM, que es esta que está acá, que es la USB. Y también aparece FC menos FM. Y aquí está, que es la LSB. USB y LSB. ¿Sí se acuerdan? Entonces, por eso es que si nosotros le sacamos el espectro de frecuencias a una onda modulada en AM, nos va a dar esto. Porque si ustedes observan, esas son las frecuencias presentes en la onda modulada. ¿Sí? Ahora,
esas frecuencias tienen una amplitud. Acá, acá, acá. Y entonces esta ecuación también me está ayudando a encontrar esa amplitud. Aquí dice que FC, que la frecuencia que tiene FC va a tener una amplitud S. Dice que USB va a tener una amplitud M veces S sobre 2, M veces S sobre 2. Y si ustedes observan, LSB va a tener una amplitud M veces S sobre 2, M veces S sobre 2. ¿Qué observo aquí? Que EFLS es igual a EFLI, que ya lo habíamos mencionado allá arriba, pero había salido de la nada. ¿Están de acuerdo? Yo dije EFLS es igual a EFLI y ustedes dijeron, me creyeron y dijeron, sí está bien, pero ¿por qué? Aquí se demuestra, ¿sí? Aquí se ve que ambas tienen la misma amplitud. Y ustedes podrán decir, maestra, pero nosotros habíamos dicho que EFLS y EFLI en términos de EM era EM entre 2. EM entre 2. ¿Sí? ¿Todos vamos hasta aquí? ¿O ya se perdieron? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, entonces habíamos dicho que EFLS es igual a M entre 2 y aquí yo estoy diciendo que la amplitud de las frecuencias laterales es igual a M veces S sobre 2. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo compruebo si es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo lo podría comprobar, Aldair? ¿Qué parte, perdón? Sí, aquí yo estoy diciendo que allá arriba dijimos que las amplitudes de las frecuencias eran EM entre 2, ¿sí o no? Fue lo que dijimos anteriormente. Sí. Y ahorita yo estoy diciendo que también puede representarlo como M veces S sobre 2. ¿De dónde saco eso? ¿Cómo lo puedo comprobar que realmente sí son la misma? ¿Qué variable me ayuda a relacionar EM y S? Porque aquí está, si usted está de acuerdo acá, si usted observa aquí, está en términos de EM. Y acá está en términos de S. ¿Qué podría yo hacer para comprobar que realmente es lo mismo? Que esas dos representaciones son equivalentes. ¿Qué podría yo hacer, Aldair? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Con el coeficiente bueno, con el Exactamente. M. Exactamente. El coeficiente de modulación es EM entre S. ¿Sí? Aquí está en términos de EM, ¿están de acuerdo? Entonces despejo EM. EM es igual a M veces S. Y entonces, de acuerdo a esta equivalencia, pues es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso lo podemos representar de muchas formas, muchachos. Pero no quiere decir que cambie el valor. O sea, el valor es el mismo, pero yo lo puedo obtener o calcular a partir de diferentes variables. Ya vimos que lo podemos obtener en términos del coeficiente de modulación y la amplitud de la portadora. Ajá. Ya vimos que lo podemos obtener a partir de la amplitud de la moduladora. Y también lo podemos obtener a partir de los voltajes máximos y mínimos de la envolvente, como lo vimos allá arriba. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿No? Entonces, volviendo a hacer énfasis, dice, una modulación AM, como lo vemos, como me lo dice aquí matemáticamente, pero eso es lo que me está diciendo, es como cuando programamos, ¿estamos de acuerdo? Cuando programamos, nosotros tenemos que poner la sintaxis de tal forma que le digamos a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y lo mismo pasa aquí.
Aquí dice, matemáticamente dice, yo tengo una modulación AM en función de una variable que es el tiempo, ¿sí? Quiero saber cuál es el comportamiento de esa onda modulada cuando el tiempo cambie, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Y me dice, bueno, pues esta señal la vas a obtener si tú sumas una señal portadora, ¿de qué amplitud? Oscar Cárraga. ¿Qué amplitud va a tener esa señal portadora? ¿No está Oscar? Yael. Si observan, vamos de abajo para arriba ahora. Entonces, para que estén atentos. ¿De 3? ¿Mande? ¿Qué amplitud va a tener? 3. ¿3? Bueno, aquí esa ecuación no me dice el número 3, ¿o sí? ¿Qué me dice esa ecuación? Ah, sí, es cierto. Ajá. De S Ajá. ¿De S a dónde? a menos S A menos S. Muy bien, Yael, muchas gracias. ¿Y qué frecuencia va a tener esa señal portadora, Yael? respecto a FC. Exactamente, aquí va a haber una señal. Pero vemos que es una señal seno con fase 0, ¿no? Aquí está, mi señal Ajá. seno con fase 0 y tiene una amplitud, perdón, una frecuencia FC, ¿sí? Sí. Sí, muy bien. Ok, entonces aquí ya, eso es lo que me dice esta ecuación. Luego dice, réstale, réstale. ¿Qué le voy a restar, Salvador? ¿Qué me dice ahí que le voy a restar? ¿No está Salvador? Ramírez Cruz, Jesús. Sí, profesora. Ajá, ¿qué le voy a restar? Se le restaría ¿Está bien? MBCC, ¿no? Sí, pero todo eso, ¿qué me dice? O sea, toda esta parte de acá, todo este componente, ¿qué me dice? ¿Estás de acuerdo que la primer componente me dijo que tengo una señal con amplitud de más menos S, con es una señal senoidal que tiene una frecuencia FC? Y la siguiente parte de la sumatoria, ¿qué me dice? Me dice que aquí le voy a sumar, ¿qué cosa? Jesús. Porque esa ecuación, o sea, sí está escrita, pero nos dice algo, hay que interpretarla, ¿sí? Porque no son números y variables nada más hacia lo loco, o sea, están ahí por algo. Y acuérdate que ya vimos la ecuación general de una señal senoidal, ya sabemos qué nos expresa cada cosa, ya nada más hay que interpretarlo. No sabría decirle, profesora. ¿No? No te preocupes. A ver, vamos con Osvaldo Colín. Sí, profesora. ¿Sería LSB? Sí, pero, o sea, Oh. ¿qué me representa eso de LCB? No entiendo. Es el de la banda lateral mínimo, algo así. Ay, es que se me fue el nombre. No, pero aquí la pregunta es, esta parte de la ecuación que yo tengo acá, esta parte de la ecuación, ¿cómo la puedo representar gráficamente? ¿Qué me está diciendo? A ver, vamos a preguntarle a Omar Arturo. Monroy Fragoso, perdón, Omar, sí. Omar, ¿no? Bueno, Monroy Fragoso. Sí,
maestra, perdón, es que me sacó de la reunión y ya no supe de qué estaban hablando. Ah, no se preocupe. Preguntamos a Julio Daniel. No, tampoco sabría, profesora. Ajá. Ajá, no te preocupes. Jesús Hernández. ¿No es de la señal moduladora, profesora? Bueno, aquí le podemos poner cualquier nombre, ¿estás de acuerdo? Pero Sí. ¿qué me representa esa ecuación? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Dibuja qué? Dibuja Que una es señal, una función ajá, coseno, ¿no? una señal coseno, positiva o negativa. Negativa. Es una señal coseno negativa. ¿Qué amplitud Mm. va a tener esa señal coseno para que yo la pueda dibujar? La amplitud va a ser de MC sobre 2 o MS sobre 2. Exactamente, ¿no? Entonces, Sí. pero ¿estás de acuerdo que para que yo obtenga un 100% de modulación, ¿cuánto debe de valer M minúsculo? O el coeficiente de modulación. ¿Cuánto debe de valer el coeficiente de modulación para un 100% de modulación? ¿1? 1. Entonces, si M vale 1, estamos de acuerdo que lo ideal es que M valga 1. Si M vale 1, ¿cuál va a ser la amplitud de la señal coseno que yo quiero dibujar? ¿Sería S sobre 2 solamente? Exactamente, la mitad de la señal anterior, ¿estás de acuerdo? Sí. S entre 2 a menos S entre 2. Entonces, yo de aquí ya deduzco que la señal que yo voy a dibujar tiene la mitad de la amplitud de la portadora, ¿sí? Pero me está diciendo que es una señal coseno negativa. ¿Qué frecuencia va a tener? En general, no me des un número, sino en general. ¿Va a ser mayor, va a ser menor, va a ser igual que quién? Va a ser mayor, ¿no, maestra? ¿Mayor que quién? Que la primera. Exactamente, otra vez, mayor que mi vecino anterior. Entonces, Sí. voy a tener una frecuencia mayor, perdón, pero es una señal coseno negativa. Entonces, quiere decir que voy a empezar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con una frecuencia mayor a mi vecino de la izquierda. ¿Sí? Entonces, si observan, muchachos, estas ecuaciones nos dicen algo, nos están expresando algo, no son nada más números. Hay que entenderlo, hay que descifrarlo para que podamos nosotros entender muchas cosas, ¿sí? Después, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer ahora? Gracias. ¿Con quién estábamos, perdón? ¿Jesús? Sí, maestra. Sí. ¿Estaba con usted? Sí. Ok, muchas gracias, Jesús. Sí, por nada. Vamos con Gustavo. Ay, perdón, Gustavo Muñoz, ahorita subimos allá con usted. Gustavo Muñoz, ¿está? Sí, profesora. Ahora, ¿qué tengo que hacer, Gustavo? Ya me dice, ya sumé esta señal más esta señal, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar la resultante. Ya acabé toda la representación de la ecuación de la onda de AM, ya acabé toda su interpretación. No, falta la frecuencia, ¿no? Bueno, la amplitud. Es que A no ver, estoy entendiendo bien. No está entendiendo bien. ¿Qué cosa no entiende? Profesora. La última parte ¿Cuál última parte? de la gráfica, bueno, de la frecuencia verde, la de S sobre 2. Ok, ajá, sí. Perdón, permítame tantito. ¿Alguien creo que quería decir algo? Sí, bueno, no sé si sea yo el único caso, pero por ejemplo, el color amarillo entre el fondo blanco se pierde mucho. Luego la transmisión como que cuando pierde ancho de banda, como que se pone borrosa, entonces sí confunde un poquito. Ok, sí, entonces ya no uso el amarillo, voy a usar otro y
Y y a ver, déjenme decirle. Bueno, estaba mejor el fondo negro. El fondo negro. Ok, le ponemos el fondo negro. Permítame un segundo. ¿Dónde está? Espéreme tantito. Acá está. ¿Se ve mejor así? Sí, profesora. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, a ver, Gustavo. Sí. Mire, voy a volver a explicar. Mire, aquí el objetivo es que yo al ver variables en una ecuación, el objetivo es que yo pueda interpretar qué es lo que me quiere decir esa ecuación, ¿sí? Generalmente estamos acostumbrados a decir A más B es igual a C, ¿sí? Pero ¿qué es A? ¿Por qué salió así A? ¿Qué es B? ¿Qué gráficamente cómo podría expresar A? ¿Cómo podría expresar B? Por ejemplo, ¿qué me expresa una derivada? ¿Qué me expresa una integral gráficamente? Para que cuando me pidan resolver X problema, yo ya tenga una idea de cómo lo puedo resolver. ¿Estás de acuerdo? Ese es el objetivo de la matemática. No es escribir números y letras al azar, sino es que todo tiene un sentido. Entonces, el objetivo aquí que yo pretendo es que ustedes vean esta ecuación y la puedan ustedes imaginar y la puedan expresar tanto matemática como gráficamente para que así la comprendan ustedes mejor. Porque si no, el día de mañana que yo te pregunte, a ver, ¿cuál es la ecuación para la modulación AM? Ni te vas a acordar porque vas a decir, maestra, ¿cómo quiere que me aprenda de memoria esta ecuación? ¿Sí? Entonces yo lo que estoy tratando en este ejercicio es de que ustedes puedan imaginar la representación de cada elemento de la ecuación para que a ustedes se les quede más claro y sea un aprendizaje más significativo, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, vuelvo a repetir, BAM/DT es el nombre que nosotros le damos a la ecuación, pero pudo ser cualquier otro nombre, ¿estás de acuerdo? Pero le ponemos BAM porque quiero que me represente pues, la salida de una onda modulada en AM. Entonces, por eso es que yo le puse BAM, ¿sí? Entonces, esta señal que nosotros estamos viendo aquí, le estamos diciendo, ¿cuál es la representación en tiempo de una onda modulada en AM? Eso es lo que me está expresando ese conjunto de variables que están ahí, ¿sí? Y bueno, me dice, esta onda modulada en AM se compone de la sumatoria de 3 señales. Señal 1, señal 2, ¿qué observas? Si nosotros recordamos la ecuación matemática de una señal analógica, tiene una amplitud, tiene la función que vamos a representar, que en este caso es un seno, y tiene su frecuencia. ¿Estás de acuerdo? En el caso de la segunda ecuación, que es esta, tiene lo mismo. Tiene una amplitud, tiene la función y tiene la frecuencia. Sí, no sé si se alcanza a ver, es que ya no quiero rayarla más, pero sí se alcanza a ver. Sí. ¿Sí? Ok. La tercera componente de la sumatoria es otra ecuación. ¿Sí la ves? ¿Sí? Sí, profesora. Tiene una amplitud, tiene una función y tiene una frecuencia. Si te fijas,
las tres son exactamente iguales, me representan una señal, las tres, ¿sí? Y la onda modulada en AM me dice, va a ser el resultado de la sumatoria de esas tres señales. Y entonces, a ver, yo digo, bueno, la primer señal, ¿qué es? Ah, pues yo veo que es una señal senoidal que tiene una amplitud S, y entonces es lo que dibujé acá abajo. Si tú observas, lo que yo dibujé acá abajo es una señal senoidal, ¿sí? Que va a tener una amplitud de S a menos S, porque si tú recuerdas, S es el voltaje pico, no es el voltaje pico-pico. Entonces, por eso va de 0 al voltaje máximo es S, y de 0 al voltaje máximo mínimo es menos S, ¿sí? Entonces, ahora, ¿pero qué frecuencia va a tener? Pues cualquier frecuencia, ¿estás de acuerdo? Cualquier frecuencia, aquí ya lo puse, FC, ¿sí? ¿Sí me explico? Y ya tengo representada la primera parte de la ecuación. Ahora voy con la segunda parte de la ecuación. ¿Estás de acuerdo que esto es una sumatoria? Por eso puse aquí una sumatoria. Ahora, la segunda parte de la ecuación dice que es una señal coseno, pero dice que es negativa. ¿Sí la ves? Es negativa. ¿Sí? Que va a tener una amplitud m veces s sobre 2 y va a tener una frecuencia fc más fm. ¿Sí? Entonces, pero aquí, si tú te acuerdas, el objetivo de una modulación AM es que yo tenga un coeficiente de modulación. Los que tengan que retirarse, ya es la una. Los que tengan que retirarse y tengan inglés o algo, no hay problema, se pueden retirar, y los que quieran quedarse se pueden quedar. Nada más voy a terminar de explicar esto y ya terminamos la clase. Entonces, la segunda parte de la ecuación me dice que es un coseno negativo con una amplitud de m veces s sobre 2. Pero como el objetivo de una modulación AM es que el coeficiente de modulación sea 1, ¿estás de acuerdo? ¿Sí te acuerdas por qué? Sí. Sí, ok. Entonces yo supongo que M vale 1 para que yo tenga un 100% de modulación. Entonces, considerando eso, M va a valer 1, ¿estás de acuerdo? Y entonces la amplitud me queda como S entre 2 nada más. ¿Ya lo viste? Porque M vale 1. S entre 2. ¿Sí? Y acuérdate, S entre 2 es el voltaje pico de la señal. Por eso, la señal que yo dibujé acá abajo tiene amplitud de 0 al voltaje máximo es S sobre 2 y de 0 al voltaje mínimo es menos S sobre 2. ¿Sí? Pero me dice, acá arriba, me dice que es una señal coseno y va a ser negativa. Entonces yo tengo que iniciar acá abajo. ¿Estás de acuerdo? Porque es una señal coseno negativa. ¿Pero qué frecuencia le voy a poner? Pues aquí me dice que tengo que ser una frecuencia de FC más FM. O sea, quiere decir que su frecuencia debe de ser más grande que la frecuencia de la señal que teníamos, de la señal que teníamos acá atrás. ¿Sí? Entonces, por eso, si tú observas, la señal roja tiene menos frecuencia que la señal verde. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ya nada más para terminar. Ahora, ¿cómo quedaría la tercera parte de la ecuación? ¿Qué tendría yo que hacer? Es una señal coseno. Ah, sí, Gustavo, lo escucho. Es una, como decía, es una señal coseno y tengo que sumarlo, es restarlo, ¿qué tengo que hacerle? sumarlo. Sumarle, ajá. Sí, lo escucho. La señal coseno, que es positiva. Coseno es exactamente, ahora va a ser positiva, ¿y qué amplitud va a tener? De S sobre 2 y sobre menos 2. S sobre 2. Ajá. Es decir, va a tener la misma amplitud que la vecina anterior. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ajá.
Y la frecuencia es FC menos FM. Ajá. Digo, sí, sí. Sí. Entonces tiene que ser menor frecuencia que la primera. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y mucho menor frecuencia que la anterior. ¿Sí? Sí. Y como es coseno positivo, entonces debo empezar aquí arriba. ¿Estás de acuerdo? Y entonces la frecuencia es baja. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, finalmente, esto dice que me va a dar... Ay, perdón. Esto dice que me va a dar una onda modulada en AM. Eso es lo que dice aquí. Mañana lo comprobamos. ¿Sí? Bueno, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Espero que sí les sirva un poquito de lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, continuamos la siguiente clase, muchachos. Mañana, ¿hoy qué día es? Martes. El jueves, Nos vemos maestra. hasta el jueves, ¿verdad? Ok. Nos vemos hasta el jueves, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego, profesora.